Cuando necesitamos determinar los extremos locales máximos y o mínimos de una función bajo análisis, vamos a recurrir a las derivadas primeras de dicha función, primera y segunda derivada, para poder determinarlos. Las primeras derivadas de la función, en base a la interpretación geométrica de la derivada como pendiente de la recta tangente a la función bajo análisis en el punto en el cual estamos evaluando esa derivada, nos permiten obtener entonces dichos puntos. Supongamos que tenemos la función del gráfico donde, como podemos ver, ocurre un máximo local en x sub 0, ocurre un mínimo local en x sub 1. Recordemos que le llamamos locales por el hecho de que esta función a lo mejor podría continuar extendiéndose en el dominio de los reales. Supongamos aquí, podría seguir extendiéndose, entonces para x que tiende a menos infinito, la función a lo mejor podría tener este comportamiento y tender a menos infinito, no acotarse, y lo mismo para x crecientes. Por lo tanto, aquí, de este lado, la función tomaría valores más altos, mayores que este pico alcanzado en x sub 0, y de este lado la función tomaría valores menores a este pico, a este valle, digamos, alcanzado aquí en x sub 1. Por eso es que les denominamos valores extremos locales. En un entorno de x sub 0, esto es un máximo, y en un entorno de x sub 1, esto es un mínimo. Pero la función puede tener, a lo mejor ser, como en este caso que les estoy ejemplificando, que fuese no acotada, y por lo tanto solamente se trata en la cercanía de dichos puntos donde se ocurre un máximo o un mínimo. Independientemente de esto, si nosotros tenemos entonces que realizar la obtención de los extremos, vamos a utilizar las primeras derivadas. Recordemos que para la existencia de los extremos se tiene que cumplir la condición de que la derivada primera sea igual a 0. Nosotros tenemos una función bajo análisis que será la f de x, la derivamos, igualamos a 0, se forma una ecuación la cual resolvemos, y una vez que la hemos resuelto, los valores de x que satisfacen esta ecuación derivada primera de la función bajo análisis igual a 0 son el conjunto de puntos x0, x1 y todo lo que hubiere donde se producen los valores extremos locales. Ahora lo que necesitamos hacer es poder discriminarlos, distinguirlos y saber cuál es máximo, cuál es mínimo. Obviamente también sabemos que están los puntos de inflexión, pero eso quedará para el análisis de un video posterior. En este momento estamos analizando solamente los valores extremos, máximos y mínimos locales. Es importante notar entonces que de dicha interpretación geométrica de la derivada podemos ver que cuando estamos en los extremos locales, la tangente se hace horizontal, y eso en la derivada representa que la derivada vale 0. Por eso planteamos la condición de existencia como f' de x, derivada primera de x, igual a 0, porque al ser la derivada numéricamente de una función bajo análisis evaluada en un punto de su dominio, numéricamente el valor de su pendiente, de la pendiente de la recta tangente a esta gráfica, en ese punto donde estamos evaluando la derivada, entonces cuando tengamos una tangente horizontal, la pendiente es 0, entonces la derivada, como numéricamente vale la pendiente, va a valer 0. Por ende, eso es lo que nos permite determinar estos valores extremos, los puntos de los valores de x, las coordenadas, las abscisas, donde ocurren estos valores extremos. Ahora, el hecho de fijarnos en el caso de un máximo, como pasa aquí, nos permite ver que antes de ocurrir valores extremos, la pendiente tiene signo positivo, porque la gráfica se está curvando en un entorno del punto extremo, que en este caso es un máximo, se está curvando hacia abajo. Por ende, se hace 0 luego cuando llega al extremo y empieza a decrecer, como está curvándose hacia abajo, inmediatamente para valores posteriores a aquel valor de x donde ocurre el extremo que sea un máximo local. Entonces la gráfica se está curvando hacia abajo cuando está alcanzando un máximo local. Por lo tanto, entonces, esta variación del signo de la derivada, que va a ser opuesto, de menos a más, en el caso de un mínimo local, es lo que nos permite determinar por variación del signo de la derivada primera la naturaleza del extremo. Poder discriminar si es un máximo o si es un mínimo. Esto es lo que se denomina el criterio de la derivada primera. Nosotros podemos ver entonces que las pendientes en x1, que es el mínimo, pasan de valores negativos, como habíamos dicho, a valores positivos en el entorno del extremo. Esa curvatura hacia arriba es lo que nos evidencia un mínimo. Y como ya habíamos dicho, de más a menos, esa curvatura hacia abajo es la que nos evidencia un máximo local. Por lo tanto, si nosotros hemos determinado con f' de x igual a 0, hemos resuelto esa ecuación y hemos encontrado los valores donde se provocan estos valores extremos locales, si ahora queremos discriminar de qué naturaleza son, si son máximos, si son mínimos y cuáles de ellos lo son,
lo que vamos a hacer es emplear este criterio de la derivada primera como una herramienta posible. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos un valor inmediatamente anterior al valor extremo bajo análisis, supongamos que empecemos con el x0 y evaluamos la derivada en ese valor. Si encontramos que es positiva, luego tomamos un valor inmediatamente posterior a donde ocurre el extremo y evaluamos la derivada en ese valor de x. Si encontramos que es negativa, entonces hemos verificado que el cambio de signo de la derivada es de positivo a negativo. Por ende, el extremo que ocurre en este punto es entonces un máximo local. Caso contrario, si hacemos la evaluación en un valor inmediatamente anterior al valor extremo y un valor inmediatamente posterior al valor extremo, la derivada primera evaluada en ese valor inmediato anterior al extremo da negativo y la derivada primera evaluada en ese valor de x inmediato al valor extremo da positivo, eso nos indica que la derivada está pasando de valores negativos, pendientes negativas antes del extremo, obviamente que en el extremo se hace 0, y luego, posterior al extremo, toma valores positivos. Es decir, que la gráfica está haciendo una excursión de curvatura hacia arriba. Por ende, en el punto extremo alcanzó un mínimo local. Este es el criterio de la derivada primera. Ahora, luego, posteriormente, vamos a ver una función como ejemplo donde vamos a calcular con la derivada primera, con la variación de signo de la derivada primera, dichos extremos. La función de ejemplo, luego vamos a ver el otro criterio que es emplea la derivada segunda, vamos a calcular con el criterio de derivada segunda y vamos a comprobar que para este ejercicio de ejemplo obtenemos los mismos resultados. Son dos modos, dos caminos de llegar a lo mismo. Por el criterio de la derivada primera, variación del signo de la derivada primera, obviamente, alrededor del valor extremo, de la abscisa del valor extremo, y por criterio de la derivada segunda. Pero simplificando ahora lo que acabamos de decir para la derivada primera, supongamos que tenemos que determinar los extremos de esta función f de x igual a x cuadrado más 1 sobre x. Entonces vamos a calcular la primera derivada para poder plantear la condición de existencia, f' de x igual a 0. Tenemos un cociente, entonces vamos a usar la regla del cociente, la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es x. Todo eso dividido el denominador elevado al cuadrado, x elevado al cuadrado. Recuerden que acá abajo ya no se deriva, simplemente el denominador como estaba en la función original, se lo eleva al cuadrado en la derivada. Bueno, la derivada de x cuadrado más 1 es 2x, multiplicado por x da 2x cuadrado más 1, que es el numerador sin derivar, multiplicado por la derivada del denominador que es x, que es la identidad que es 1, nos termina quedando entonces 2x cuadrado menos el paréntesis x cuadrado menos 1, que al suprimir el paréntesis nos queda menos x cuadrado menos 1. Por lo tanto, 2x cuadrado menos 1x cuadrado nos va a dar 1x cuadrado al resultado final, nos queda el menos 1, todo eso dividido x cuadrado. Esta es entonces la expresión de nuestra derivada primera de la función que estamos analizando. Haciendo la condición de existencia, igualándola a 0, el denominador pasa multiplicando el 0, se absorbe, luego nos queda entonces x cuadrado menos 1 igual a 0, por lo tanto x cuadrado es igual a 1, o sea que los valores de x que anulan esta derivada son la raíz cuadrada de 1, que como toda raíz cuadrada tiene dos signos, más y menos 1. Entonces, en x igual a 1 y en x igual a menos 1, en esas dos abscisas, la función original x cuadrado más 1 sobre x va a alcanzar valores extremos. Ahora vamos a ver qué tipo de extremo es, máximo o mínimo local. Podría ser también un punto de inflexión, particularmente en este video, como estamos viendo solamente máximos y mínimos los extremos, no puntos críticos en general, esta función que les escogí solamente posee máximos y mínimos, no tiene punto de inflexión. Nosotros ahora vamos a emplear el criterio de la derivada primera que hemos explicado recién, y fíjense que yo les dibujé acá una porción del eje x, tenemos en x sub 0 igual a 1, le voy a llamar, nosotros tenemos dos extremos, 1 y menos 1, a uno le pongo una etiqueta x sub 0, el otro va a ser el x igual. Acá en general planteamos como x sub 0, yo se los planteé como x sub 0 a cualquiera de los valores extremos. En este caso tomo el 1. Lo importante es que nos tenemos que mover alrededor de 1 y evaluar la derivada primera antes en un valor anterior a 1 y en un valor posterior a 1. Como yo les anoté aquí y se los dejo en la pizarra que va a estar para que la puedan ver en la descripción del video, x1, yo pongo dos valores, uno a la derecha, a la izquierda, perdón, del punto crítico y uno a la derecha. x1 es cualquier valor menor, es decir, a la izquierda del valor de x donde ocurre el extremo, que en este caso es x igual a 1.
O sea que yo tengo que, en principio, para hacer la evaluación, evaluar antes y evaluar después del valor donde ocurre el extremo para ver cómo cambia el signo de la derivada, como estuvimos explicando recién. Lo importante es que en el caso que haya más extremos, en este caso tenemos dos, pero en el caso que hubiera, o dos o más, lo importante es que tenemos que elegir cualquier valor que esté antes del valor crítico que estamos analizando para hacer la evaluación anterior, cualquier valor que esté después del valor crítico que estamos analizando para hacer la evaluación posterior, pero lo importante es que no entremos en los intervalos correspondientes a otros valores extremos. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos que la función presenta los extremos en menos 1, acá supongamos tenemos el origen de coordenadas 0 y en 1. Si yo estoy analizando aquí el 1, como estoy haciendo acá, yo puedo tomar cualquier valor que esté a la izquierda del 1 y a la derecha del 1, siempre y cuando no me pase, por ejemplo, no podría tomar el menos 2, ¿sí? Porque el menos 2 ya incluye a el otro extremo. Si estoy analizando qué pasa en 1 y quiero utilizar variación del signo de la derivada primera para determinar qué tipo de punto extremo está ocurriendo en x igual a 1, tengo que tomar un valor que esté antes de 1, pero que no incluya a otros valores posibles extremos que pudiese haber a la izquierda. Y lo mismo cuando hago la elección del valor de la derecha. Entonces en este caso yo tomé un medio que está más o menos por ahí y tomé el 2, el entero 2, como valor posterior. Total, ya la función esta solamente tiene extremos en menos 1 y en 1, hacia la derecha ya no hay nada más, entonces puedo tomar cualquier valor posterior a 1. Yo escogí el entero 2, estaría por ahí. Entonces estos dos valores son los que yo elegí para analizar qué pasa con la derivada primera, antes del extremo 1 y después del extremo 1, en un medio entonces y 2 respectivamente. Entonces para los valores escogidos, para analizar la naturaleza del extremo presente en x igual a 1, para la función que estamos analizando, x cuadrado más 1 sobre x cuadrado, vemos entonces que tenemos, si x es igual a un medio, que está a la izquierda de 1 es menor a 1, y x igual a 2, que está a la derecha del punto crítico que era en x igual a 1, la derivada nos había quedado x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado, la derivada primera, entonces evalúa en un medio al cuadrado menos 1 sobre un medio al cuadrado, nos va a terminar quedando, un medio al cuadrado es un cuarto, menos 1 menos 3 cuartos, y un medio al cuadrado es un cuarto en el denominador. Entonces nos termina quedando menos 3, es decir que la derivada tiene un valor negativo para valores de x anteriores, menores a el valor donde se produce el extremo, que es x igual a 1. Si ahora evaluamos con un valor a la derecha del valor del extremo, que sería x igual a 2, como habíamos dicho, entonces valor de la derivada, que recordemos que era x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado, nos termina quedando 2 al cuadrado menos 1 sobre 2 al cuadrado, que eso termina siendo 3 cuartos, es decir, un valor positivo. Por lo cual, si analizamos en un entorno del valor crítico x igual a 1, vemos que pasamos de valores negativos, se hace 0 en el valor crítico, como en todo extremo, y pasa a valores positivos luego cuando estamos en valores de x a la derecha del valor de x donde se produce el extremo. Entonces la función está haciendo esta excursión. Pasa de pendientes negativas, se hace 0 en el extremo y luego pasa a pendientes positivas. Es decir que en el entorno del valor crítico se está curvando hacia arriba y por lo tanto presenta un mínimo local. Del mismo modo, si ahora hacemos el análisis para menos 1, fijémonos que en menos 1, valores a la izquierda de menos 1 son menores. Por ejemplo, menos 2, que está a la izquierda del menos 1, también, como habíamos visto ya, para el caso del extremo en x igual a 1, a la derecha de 1 ya no había nada, a la izquierda de menos 1 tampoco hay ningún otro punto singular de la función, porque la función solamente posee los extremos en 1 y en menos 1, esta que estamos analizando. Entonces los valores que escogí para este caso son menos 2 a la izquierda del menos 1 y menos 1 medio, que está a la derecha del menos 1. Entonces, es decir, menos 1 medio es mayor a menos 1. Evaluamos entonces por izquierda, antes que el valor crítico, en menos 2, la derivada, que era x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado, y evaluamos en un valor posterior a la derecha, que es menos 1 medio. Fíjense que cuando tomo menos 1 medio, no estoy solapando con el otro valor extremo. Es decir, nosotros tenemos acá el menos 1, el origen de coordenadas, el otro valor extremo que ya sabemos que es un mínimo que está en 1, y yo considero menos 1 medio como un valor que está a la derecha del valor crítico, aquí x igual a menos 1.
No podría tomar, por ejemplo, un medio positivo, que también está a la derecha de menos 1, pero ya entra en las proximidades, en lo que podríamos llamar un entorno del otro valor crítico. Podríamos tomarlo, pero lo importante sería que no tomemos un valor que esté a la derecha del otro valor crítico, es decir, no podría tomar 3 medios como un valor que esté a la derecha de menos 1, porque ya la función le ocurre otra cosa acá en 1, que es que alcanzó un extremo local, como vimos, es un mínimo. Siempre lo recomendable es tomar algún valor próximo, tanto por izquierda como por derecha. Si hay algún entero próximo, nos conviene ese valor, y si no, tratamos de tomar valores como más, menos, un medio, por ejemplo, que son relativamente fáciles de reemplazar en una expresión de una función y poder obtener su valor numérico. Entonces, para este caso, en menos 2, a la izquierda del menos 1, tenemos que nos termina quedando, evaluando la derivada, que era x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado, nos queda 3/4 positivo, un valor positivo. Y cuando evaluamos en menos un medio, que es a la derecha del menos 1, aquí tendríamos, por ejemplo, el menos 2, y aquí tendríamos el menos un medio, entonces estamos a la izquierda y a la derecha del menos 1. En menos un medio, evaluando en la derivada, nos termina quedando menos 3, que es un valor negativo. Es decir, que hemos pasado de, en el valor crítico, obviamente se hace 0, por eso nos anuló f' de x igual a 0. Antes de eso, un valor inmediatamente anterior, la derivada, la pendiente es positiva. Se hace 0 en el punto crítico, luego pasa a ser negativa a la derecha de ese valor de x. Entonces la gráfica está haciendo una excursión de esta forma, pasando de pendientes positivas hasta hacerse 0 cuando alcanza el extremo y luego negativa, es decir, que se está curvando hacia abajo, por lo tanto tenemos un máximo local. De este modo, por la variación del signo de la derivada primera, es decir, aplicando el criterio de la primera derivada o criterio de la derivada primera, hemos podido clasificar los dos extremos que habíamos encontrado antes resolviendo la ecuación de f' de x igual a 0, que era la condición de existencia de extremos. Y en este ejemplo, en x igual a 1 ocurre un mínimo local y en x igual a menos 1 ocurre un máximo local. El otro criterio del cual disponemos para poder clasificar los distintos extremos de una función y poder determinar si son máximos o mínimos locales es el criterio de la derivada segunda. La derivada segunda de la función bajo análisis nos permite determinar la naturaleza de estos extremos en función del signo que dicha derivada segunda adquiere en cada uno de los puntos donde estos extremos ocurren. Es decir, vamos a evaluar la derivada segunda en x sub 0, en x sub 1 y así en todos los puntos extremos que hubiera, y según el signo que tome esa derivada nos va a permitir discriminar si se trata de máximos o de mínimos locales. Para entender por qué esto es así, observemos que la derivada, como definición, no es más que el límite del cociente de incrementos, y puntualmente la derivada segunda es el límite del cociente de incrementos de la derivada primera, obviamente respecto de la variable que siempre es la misma, que es la variable independiente x. Entonces, el límite para x que tiende a x sub 0 de f' de x, que es la derivada primera, menos f' de x en el valor x sub 0, sobre x menos x sub 0, tomando ese límite para x que tiende a x sub 0, es la definición por límite del cociente de incrementos de la derivada segunda de f evaluada en el punto x sub 0. Ahora, nosotros sabemos que justamente lo que nos permitió determinar los puntos x0, x1 y todos los que haya donde ocurren los extremos es que la derivada primera se hace 0. Por ende, este término que hay aquí es 0 por el hecho de que ocurre un extremo. Entonces esto no va a estar más porque es un valor nulo. Entonces nos queda que la derivada segunda es simplemente en x sub 0, en los valores extremos, es el límite para x que tiende a x sub 0 de la derivada primera dividido el incremento de la variable independiente. Si nosotros estamos a la izquierda del valor crítico, entonces el incremento pasa a ser negativo, porque tenemos un valor final, un valor inicial que es menor que el valor, un valor final que es menor que el valor inicial. Entonces, cuando hacemos la diferencia, nos queda que el incremento es negativo. Es decir, que este cociente va a tener signo negativo en el denominador, porque la diferencia de x menos x0 es negativa porque x es menor a x0, y en el numerador, la derivada, si estamos en esta situación, es decir, si en x sub 0 hay un máximo, entonces cuando estamos a la izquierda, como ya hemos visto por variación del signo de la derivada primera, que era el criterio anterior, la pendiente, antes de un extremo que sea máximo, van a ser crecientes, van a ser positivos. Entonces esto va a ser positivo. Es decir, que este cociente, por regla de los signos, va a tener signo negativo. Es decir, que este cociente, como define la derivada, nos dice que en el caso de que nosotros tengamos un máximo, la derivada segunda evaluada en el extremo va a ser negativa. Y eso es lo que nos permite utilizar el criterio de la derivada segunda, en este caso para la obtención
para determinar cuáles valores extremos son máximos. Si nosotros calculamos la derivada segunda de la función bajo análisis, la evaluamos en aquellos puntos críticos donde sabemos que la derivada primera se anula y la derivada segunda evaluada en dichos puntos da valores menores a cero, es decir, valores negativos, eso nos indica que en esos puntos están ocurriendo máximos locales de la función. Del mismo modo, si ahora nosotros nos vamos a el otro caso, que yo acá se lo simbolicé como x1, donde la función adquiere un mínimo local, entonces, si nosotros nos fijamos, para valores anteriores a el valor del mínimo local, de nuevo el delta de x es negativo porque x es menor a x sub 1, entonces x menos x1 da un valor negativo, pero como estamos del lado izquierdo de un entorno centrado en el punto crítico, que es un mínimo local, entonces las derivadas son decrecientes, son pendientes negativas. Entonces aquí el numerador sería negativo aquí, entonces como el incremento también es negativo, porque seguimos estando a la izquierda, entonces eso nos daría un cociente positivo, por ende la derivada segunda sería mayor a 0. Yo solamente les he comentado del lado izquierdo, si hacen el análisis con el lado derecho, van a llegar a las mismas conclusiones, que la derivada se hace negativa cuando estamos en un entorno, cuando evaluamos la derivada segunda, en un punto donde se alcanza un máximo local, y cuando evaluamos la derivada segunda en un punto donde se alcanza un mínimo local, por el contrario, siempre la derivada va a tomar valores positivos. En base al análisis del cambio del signo de la derivada primera, ya que la derivada segunda se calcula en función de la derivada primera, es el límite del cociente de incremento de la derivada primera. El detalle de ambos extremos lo tienen aquí en la pizarra, por ende la conclusión es lo que denominamos criterio de la derivada segunda. Si la derivada segunda de una función bajo análisis en un punto crítico extremo de la misma da un valor negativo, evaluada en ese valor extremo, en esa coordenada de x donde se produce el valor extremo, ese valor extremo es un máximo local de la función. Por el contrario, si la derivada segunda evaluada en un punto, en un valor x de su dominio donde se produce un valor extremo, da un valor numérico real positivo, entonces eso nos indica que la función ha alcanzado un mínimo local. Este es el criterio de la derivada segunda. Finalmente, para la función que estábamos analizando, la derivada primera resultaba ser x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado. Por lo tanto, su segunda derivada va a ser la función que obtenemos al derivar nuevamente esta primera derivada. Como vuelve a ser un cociente, volvemos a aplicar la regla de cociente, nos queda esto que tienen detallado aquí en la pizarra, que al hacer las operaciones respectivas se termina reduciendo a 2 sobre x cubo. Esa es la segunda derivada de la función original, cuya derivada primera era esta función. Fíjense que nosotros ya sabemos, al haber resuelto la derivada primera igualada a 0, a dónde ocurren los extremos, en x igual a 1 y en x igual a menos 1. Vamos directamente a discriminar, a clasificar cuál es máximo, cuál es mínimo, o si podrían ser los dos máximos, los dos mínimos. Obviamente ya sabemos, como ya les he mencionado anteriormente en el video, que también podrían ser punto de inflexión, pero en este caso la función que yo les estoy mostrando no, porque estábamos solamente analizando los valores extremos, los máximos y los mínimos. Si evaluamos la derivada segunda en cada uno de los valores extremos de la función, acá lo hacemos para 1, entonces es 2 sobre x cubo evaluado en x igual a 1, es decir, 2 sobre 1 al cubo, que es un valor positivo, es 2. Eso nos indica que hay un mínimo local. Y fíjense que la conclusión es la misma a la cual habíamos llegado con la variación del signo de la derivada primera. Cuando nos habíamos puesto para valores a la izquierda y a la derecha de 1, evaluando esta derivada primera, veíamos que el signo cambiaba de negativo a positivo, entonces estábamos en la excursión de un mínimo. Y acá lo obtenemos directamente por evaluación de la derivada segunda. Si ahora hacemos lo propio con el otro extremo, que es menos 1, 2 sobre x cubo para x igual a menos 1 nos da base negativa exponente impar en el denominador, menos 1, 2 dividido menos 1, menos 2. Es decir, todo un valor negativo. Lo que nos indicaba, de acuerdo a lo que acabamos de enunciar para el criterio de la segunda derivada, que estamos en presencia de un máximo local de la función. Obviamente también concuerda con el análisis por variación del signo de la derivada primera en un entorno de menos 1 que habíamos hecho anteriormente con el criterio de la primera derivada. Es decir, ambos criterios, usando la derivada primera como herramienta discriminadora de la característica del extremo, o usando la derivada segunda podemos llegar a las mismas conclusiones. Es decir, que son dos caminos para llegar a lo mismo. Usualmente cuando usamos uno o usamos otro, generalmente volver a derivar, si la función es complicada puede hacerse más largo, entonces a lo mejor nos conviene simplemente hacer una evaluación en valor por izquierda y por derecha de los puntos críticos para la derivada primera y en base al cambio de signo determinar la naturaleza del extremo, y en el caso que sea relativamente accesible volver a derivar y tener la derivada segunda, entonces directamente
va a ser más rápido y conveniente hacer eso, evaluar la derivada segunda, como hemos hecho aquí en cada uno de los puntos donde ocurren los extremos, y según el signo, saber si se trata de un máximo o de un mínimo local. Por último, este es el gráfico obtenido a través de la herramienta graficadora 2D de GeoGebra, donde también les voy a dejar en la descripción del video el enlace del script gráfico de GeoGebra para que lo puedan ver. La función tiene este comportamiento, presenta una asíntota oblicua, que lo podrán ver luego en el video de obtención de asíntotas, pero en este caso particular estamos obteniendo los valores extremos, máximos y mínimos locales, y podemos ver que aquí en la coordenada x igual a 1 ocurre un mínimo local, y en la coordenada x igual a menos 1 ocurre un máximo local. Recuerden que si ustedes quieren obtener los otros, con esto obtenemos obviamente las abscisas, x igual a 1, x igual a menos 1. Si ustedes quieren obtener las ordenadas de esos respectivos puntos, una vez que ustedes tienen la abscisa, lo único que tienen que hacer para obtener la ordenada es evaluar la función en esa abscisa para obtener su imagen, que les va a dar 2 en el caso de el mínimo para x igual a 1 y menos 2 en el caso del máximo para x igual a menos 1. Bueno, entonces de esta forma hemos visto cómo mediante las herramientas que nos brinda la operación matemática de la derivada podemos determinar los valores extremos locales de una función y poder clasificar los máximos o mínimos locales con los criterios de la derivada primera y de la derivada segunda.